Dios ha puesto un mensaje en mi corazón hoy y me gustaría hablarles sobre el poder insospechado de la paciencia espiritual. El poder insospechado de la paciencia espiritual. En Gálatas 5 versículos 22 y 23 leemos: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo y paciencia. Sé que duele, pero díganlo en voz alta: paciencia. Benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Jesús nos recuerda que el fruto del Espíritu Santo es la única medida verdadera, la única evidencia real de un creyente, de un cristiano. Jesús dijo: por su fruto los conoceréis, no por su follaje, por su fruto. El follaje, Él no dijo que los conocerán porque van a la iglesia. Y conocer la iglesia y saber versículos y les gusta cantar, les gusta adorar, por venir de familia cristiana. Su abuela oró por ellos, o porque ellos hablan mucho en internet sobre valores religiosos. No, ustedes los conocerán por su fruto, por el fruto de la persona del Espíritu Santo en ellos. Así que cuando ellos están rodeados de odio y de ira, ahí está el fruto del amor, un amor sobrenatural. Y cuando todo está lleno de tristeza y dolor, hay un gozo sobrenatural. Y cuando todo está en caos, hay una paz y una bondad sobrenatural. Y cuando hay maldad, cuando se están ahogando y cuando nos estamos ahogando en maldad, hay un pueblo en la tierra que permanece en benignidad, en bondad y en fidelidad. Y en un mundo lleno de impaciencia y enojo, ellos caminan con paciencia espiritual. Por su fruto, no por su follaje los conocerán. Todos somos y ustedes son epístolas vivientes leídas por todos los hombres. La gente que los rodea, gente de su familia, gente en su trabajo, sus amigos, gente de esta ciudad, la gente que está en contacto con ustedes. Muy a menudo ustedes serán el único evangelio que ellos leerán. Ustedes serán muy a menudo, ellos solo conocerán el evangelio según ustedes. Entonces, ¿qué evangelio les están presentando? Y Dios nos está llamando a levantarnos en su fruto, a levantarnos en el fruto de la paciencia. Yo he estado orando y prediqué esto en nuestra iglesia hace 2 semanas. He estado orando y llevando este mensaje en mi espíritu sobre el fruto del Espíritu, la paciencia, y en realidad sobre el poder insospechado de la paciencia espiritual. Ahora yo sé que la paciencia es uno de sus temas favoritos. Y algunos están diciendo: está bien, pero hazlo rápido. Hay muchas dimensiones en el fruto del Espíritu, que es la paciencia. Existe una paciencia humana, social, conductual, relacional ante las frustraciones de la vida. Necesitamos la paciencia del Espíritu con las frustraciones de la vida, con las cosas que nos hacen impacientes con las demoras y con la gente que llega tarde o con la espera innecesaria de cualquier tipo. Impacientes con la estupidez, la pereza, la incompetencia, la vanidad y los atascos de tráfico. Impaciencia con la forma en que algunas personas conducen. Impaciencia con, en mi caso, confieso, con Air Canada, que sigue retrasando y cancelando mis vuelos cuando vengo a predicar a la ciudad de Nueva York. Así que si tuviéramos que hacer nuestra propia encuesta de Times Square Church, completa esta declaración. Yo tengo muy poca paciencia para... Díganselo a la persona que está a su lado. No lo hagan, algunos serían muy violentos. No hagan eso. En vez de eso pediré una confesión delante de Dios y de sus santos ángeles. ¿Cuántos confesarán? Necesito más paciencia. Estamos orando por el resto de ustedes ahora mismo. Vivimos en una sociedad muy impaciente, desde la era del microondas hasta la generación de Amazon. Estamos en una generación que dice: lo pienso, lo busco, doy clic, lo obtengo. Y vivimos, lo queremos ahora. Esta es una generación que tiene una mentalidad de que tenemos derecho a lo inmediato. Lo quiero ahora. Todo es, la cualidad de la paciencia puede ser ridiculizada, percibida como inútil, casi absurda y en algunas mentes, en ciertos ambientes, casi es vista como una señal de debilidad. Oyes a la gente presumir: yo no espero por nada. Esta es una sociedad de lo instantáneo, de lo inmediato. Comidas instantáneas, envíos en el mismo día. Preguntas a ChatGPT:
Las personas tienen en su pantalla, la gente tiene en su pantalla acceso a muchísimos canales y ven series, ven cientos de horas de series de televisión que tienen 13 temporadas de 20 episodios. Pero no quieren verlas, no pueden verlas seguidas porque aparecen esos comerciales de 15 segundos. No quiero, no puedo. Miren, cuando yo era un niño en Montreal, así de viejo soy. Cuando era niño en Montreal, teníamos 4 canales en la televisión, solo 4. 2 en francés y 2 en inglés. Y había que levantarse y girar la perilla. Esta es una sociedad impaciente. Estamos alimentados y condicionados a un carácter de impaciencia. Pero Dios dice, el fruto de mi espíritu en tu vida producirá paciencia. No solo paciencia social para manejar las frustraciones, sino también paciencia espiritual y paciencia sobrenatural para fortalecer tu fe y proteger el favor y el testimonio de Dios sobre tu vida. Cuando Pablo habla de su ministerio y de lo que es necesario para el ministerio, de todo su servicio de vida, en 2 de Corintios 6 dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Díganlo en voz alta conmigo, en mucha paciencia. En tribulaciones, necesidades, angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Pastor Tim, eso parece una semana de ministerio en la ciudad de Nueva York. Este es un clima social donde reina la cultura del clic. Dios nos llama y nos ofrece una comunión viva con la persona del Espíritu Santo para que Él nos llene de paz, de calma, de una continuidad valiente, de perseverancia y resiliencia, de una capacidad divina para luchar y para ser renovados en nuestra confianza. Eso es paciencia, ser renovados en nuestra confianza con Dios, rodeados de un mundo que está presionado, estresado, enojado e impaciente. Dios quiere que caminemos en una paciencia divina y sobrenatural por medio de su Espíritu y su poder. Él continúa en 2 de Corintios 6 con estas palabras, en pureza, en ciencia, y Él une la paciencia con el poder de Dios. Quizá nunca has orado, tal vez no has orado no recuerdas haber orado por paciencia o relacionado la paciencia con la obra, el poder del Espíritu Santo. Al imaginar el poder del Espíritu Santo, pocos asociamos el poder del Espíritu Santo con la paciencia. Pero Pablo dice, en pureza, en ciencia, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Quiero proponerles que la paciencia espiritual es infinitamente más que algo bueno de tener, más que decir debería ser más paciente. Esa paciencia espiritual es un arma esencial e insustituible, tanto ofensiva como defensiva, en nuestra guerra espiritual. Cuando leemos este versículo, con armas de justicia a diestra y a siniestra, en el mundo grecorromano de aquella época, el soldado guerrero luchaba con la espada en la mano derecha y el escudo en la izquierda. Una versión de la Biblia traduce este versículo así: usando las armas de la justicia, en paciencia, en el poder del Espíritu Santo, con la mano derecha para atacar y la mano izquierda para defender. Quizás nunca lo habían pensado, pero la paciencia espiritual es una arma ofensiva clave. Sin paciencia espiritual dejarán de perseguir las promesas de Dios. Es por la paciencia espiritual que persisten, que atacan al enemigo, que son renovados en su determinación de buscar lo que Dios tiene para ustedes. Y por favor, piensen en esto. La paciencia espiritual también es una defensa, es un arma defensiva para proteger su pureza, su propósito y lo que Dios ha preparado. Sin paciencia espiritual, cuando lleguen las pruebas, ustedes bajarán la guardia. Así que la paciencia espiritual los permitirá perseguir y los permitirá proteger, perseguir, proteger y poseer lo que Dios tiene para ustedes. Por favor, digan amén. Ahora, en las Escrituras encontramos variaciones de paciencia más de 70 veces. En hebreo y griego, las palabras usadas con mayor frecuencia para paciencia la definen como la capacidad de esperar permaneciendo en la fe. Tener paciencia espiritual es una fortaleza sobrenatural para seguir creyendo, sirviendo, orando, adorando, dando y perdonando
La paciencia para continuar dando y perdonando es la resistencia, el coraje y la perseverancia para seguir esperando. A pesar de lo que estamos enfrentando y soportando por el Espíritu de Dios en nosotros, es interesante que esta virtud bíblica, este fruto del Espíritu, también es celebrado y reconocido por muchas mentes seculares a lo largo de la historia como una cualidad esencial. Tertuliano, un teólogo del siglo II, dijo: la paciencia es la guardiana de todas las virtudes. Confucio dijo: la paciencia es un árbol cuya raíz es amarga, pero su fruto es muy dulce. Thomas Edison, el inventor de la bombilla, dijo: no he fracasado, he encontrado 10,000 maneras que no funcionan. Albert Einstein dijo: no es que yo sea muy inteligente, sino que me quedo con el problema por más tiempo. ¿No se alegran ustedes porque Dios se queda con nosotros por más tiempo? Él se queda con nosotros. Así que al mirar el poder insospechado de la paciencia espiritual, quiero proponerles 3 ideas: la definición de la paciencia espiritual, su desarrollo, cómo Dios la desarrolla en nosotros y por qué deberíamos levantarnos con deseo y determinación por paciencia espiritual. La definición de nuestra paciencia espiritual en el Antiguo Testamento. Las diferentes palabras usadas para paciencia se asocian con el carácter de Dios. Él es sufrido, tardo para la ira, paciente, sufrido, abundante en misericordia y gracia. Y también la paciencia es cuando los hombres y mujeres de Dios miran hacia Dios como su modelo de paciencia. Y su pueblo, su paciencia es una señal de madurez espiritual ligada a la fidelidad a través de las pruebas. Así como hombres y mujeres del Antiguo Testamento caminan en paciencia, esperando por el avance de Dios y por resultados divinos. La paciencia espiritual nunca es solo esperar en Dios o esperar a Dios. La paciencia espiritual es una expectativa llena de esperanza basada en la fidelidad y el carácter de Dios. Esa paciencia nunca es pasiva, es una expectativa renovada por el Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento la paciencia espiritual está arraigada en la obra terminada de Cristo. Y de hecho, en nuestra comunión con el Espíritu Santo, la paciencia se convierte en una obra progresiva de ser transformados a la imagen de Cristo y una prueba identificable de la relación de discípulos con Dios a través del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos hacen a mí y a ustedes una pregunta hoy: ¿estoy yo creciendo en paciencia? ¿Soy yo más paciente espiritualmente de lo que era antes? Si tu esposa está sentada al lado tuyo, le voy a preguntar a ella. La paciencia espiritual es, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, diferentes palabras hebreas y griegas realmente significan esperar con confianza, paz, esperanza y paciencia a través de las esferas, las estaciones y los aspectos de nuestras vidas. La paciencia en las Escrituras habla de paciencia en las pruebas, paciencia en las circunstancias y paciencia en nuestras relaciones, paciencia con la gente. Diríjanse a la persona que tienen al lado y díganle: yo necesito eso. Paciencia con la gente. La definición de nuestra paciencia espiritual no es encontrada en grandes citas o en diccionarios, sino como creyentes en la mera naturaleza de nuestro Dios. Cuando Dios se revela y se define a sí mismo constantemente en la palabra de Dios, cuando Dios se presenta a sí mismo con los atributos incambiables de su naturaleza divina, invariablemente anuncia y proclama su esencia de benevolencia, bondad, justicia, misericordia y paciencia. Como en Éxodo 34, cuando Moisés dijo: muéstrame tu gloria. Leemos: por favor, muéstrame tu gloria. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando su nombre. Luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó. El Señor presentándose a sí mismo. El Señor Dios, misericordioso y clemente, paciente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahora, lo que es realmente interesante, ¿conocen el contexto de Éxodo 34? Cuando Moisés le pide a Dios: muéstrame tu gloria. Y Dios se muestra a sí mismo y se presenta a sí mismo recordándole a Moisés su paciencia, su longanimidad y paciencia. De hecho, en ese capítulo, Dios hace un contraste entre su paciencia y la impaciencia de Moisés. Porque si miran el contexto de los capítulos anteriores, el 32, el 33 y llegando al 34, donde Dios se presenta a sí mismo con gran longanimidad y paciencia, es el momento en el que Moisés baja del Sinaí con las primeras tablas de la ley.
Y cuando baja, descubre al pueblo adorando al becerro de oro. Y en su enojo y en tristeza, en enojo, en impaciencia espiritual y dolor. Y él arroja las 2 tablas y las rompe al pie de esa montaña. Lo leemos en Éxodo 32, en la última parte. Entonces la ira de Moisés se encendió y arrojó las tablas de sus manos y las rompió en impaciencia al pie de la montaña. Y en el capítulo 33, Moisés intercede por el pueblo. Y en el 33:13 dice estas palabras: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Quiero conocer el camino de Dios. Quiero verte, quiero saber cómo cantamos hoy, quiero simplemente volver mis ojos hacia ti, solo mirar tu rostro. Quiero conocer tu camino, el camino de Dios, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y esto es lo que precede a Éxodo 34. Y en el versículo 1, cuando el Señor le dijo a Moisés: pule 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas, las que hiciste pedazos. Quiero traerles esto hoy, quiero traerles esta, qué gran esperanza para ustedes y para mí, porque nos puede pasar a cada uno. Le pasó a Moisés, que en su enojo y en su impaciencia rompió las tablas de Dios. Y a veces en nuestro enojo y en nuestra impaciencia hemos roto algunas tablas de la voluntad de Dios, hemos roto algunas relaciones con nuestro cónyuge, con nuestro esposo o esposa. La impaciencia y el enojo, las tablas y las palabras que se dijeron, las peleas que hubieron, y llegaron la tensión y la división, y las tablas fueron arrojadas al suelo. Y Dios le dice a Moisés: yo sé que las arrojaste en tu enojo, pero yo soy tardo para la ira y lleno de misericordia. Quiero hablarle a alguien hoy, sin importar las tablas que arrojaste y que volaron en 1000 pedazos. Dios dice: yo voy a traerte nuevas tablas, todavía puedo escribir mis leyes en tu corazón. Oh, ustedes deberían, esta es la mejor noticia del día, deberían alabarlo donde sea que estén en el mundo. Sea lo que sea, de hecho, es la sensación a veces, y esto es para todos nosotros, pero para algunos de nosotros, hombres y mujeres, la sensación de que por nuestros antecedentes y por nuestra carne, la tentación, la tendencia a la ira y a la impaciencia nos ha causado. A veces, esta es una batalla, la ira fue la batalla de mi vida por años y años. Siempre hay algo, viene de generaciones y generaciones en mi familia, y a veces al arrojar las tablas, y cuando sé que lo que hice estuvo mal, otra vez no esa impaciencia otra vez, no esa ira otra vez, y lastiman a alguien, y el enemigo puede usar eso para llevarlos a un lugar donde se culpen y se condenen a sí mismos. ¿Alguna vez voy a cambiar? ¿Alguna vez voy a hacer? ¿Lo arruiné todo? ¿Se terminó? Quiero hablarle a alguien y decirle: no se ha terminado. Porque nuestro Dios es misericordia y gracia. Él dijo: voy a darte nuevas tablas y escribir mis leyes otra vez en tu corazón, a lo largo de toda la escritura. A veces, en los peores casos, donde daríamos hasta la última fibra de nuestro ser, cada instinto en nosotros dice: hasta aquí llegué. El pueblo de Dios ha hecho demasiado, como en Isaías capítulo 30. Dios habla a través de Isaías y describe a un pueblo que estaba muy endurecido. Ellos estaban muy cerca ellos eran muy amargados, muy endurecidos, muy rebeldes. De hecho, Él los describe de esta manera. Capítulo 30, versículos 8 y 9. Ahora ve, escribe esto delante de ellos en una tabla y anótalo en un rollo, para que sea para el tiempo venidero, por siempre y para siempre. Este es un pueblo rebelde. Dios hablando a través de Isaías, hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley del Señor. Y si leen los siguientes versículos, Él dice: ellos multiplican pecado sobre pecado. Multiplican pecado sobre pecado. Ellos les dicen a los profetas verdaderos que intentan advertirles de lo que va a suceder: ustedes están abriendo la puerta al enemigo que los llevará al cautiverio. Ellos les dicen a los profetas: no queremos escucharlos, no los estamos escuchando. Nosotros nos hemos conseguido falsos profetas que nos endulzan el oído. Y ellos siguen por ahí, siguen en línea, siguen por todo el mundo, prometiéndoles y alimentándolos, inflándolos con promesas de prosperidad, mucho éxito y grandeza, sin arrepentimiento, sin santidad, sin santificación, sin integridad. Y el Señor llega a un punto, y es un momento solemne en el versículo 12. Por lo tanto, así dice el Santo de Israel: porque ustedes desprecian esta palabra y confían en la opresión y la perversidad y dependen de ellas, y ustedes quieren saber qué viene después. Y en los siguientes versículos, pueden leerlos en casa, en Isaías 30, versículos 13 y 17 en adelante. Y es bastante importante volver a leerlo,
porque Dios muestra cuáles son las consecuencias y son las mismas para nosotros hoy. Si endureces tu corazón contra Dios y su palabra, será, dice él, como el vaso del alfarero que se rompe en 1000 pedazos de tormento. Y la paz se va y eres desgarrado en todas direcciones. De hecho, hay una promesa que a menudo citamos fuera de contexto. Será en paz, confianza y descanso donde encontrarás tu salvación. Pero si lo leen cuidadosamente, es Dios quien habla y dice: volviendo a mí con arrepentimiento, encontrarás descanso y quietud, y tu salvación y confianza serán tu fortaleza. Pero tú no lo harás. Esta es la gente que lo rechaza. Están muy endurecidos, están muy cerrados. Tú dijiste que no lo harías. Por lo tanto, porque desprecias todas las advertencias y sigues alejándote de mí una y otra vez, ¿qué será lo siguiente? ¿Qué dirá Dios después? Toda fibra y toda religión en el mundo dirán: se acabó para ti. Pero aquí está el siguiente versículo, el versículo 18. Por lo tanto, el Señor esperará para tener piedad de ustedes. Yo mostraré paciencia y longanimidad. Ese es el corazón de nuestro Dios. Ese es el corazón de nuestro Dios que está encarnado en Cristo. Ese es Dios. Y no solo eso, sino que Él dice: yo esperaré por ti, esperaré con paciencia por ti. Y bienaventurados son los que esperan en Él. Él será misericordioso contigo. Y el sonido de tu clamor, cuando Él lo oiga, te responderá. Otra vez le hablo a alguien aquí, en el palco, en el anexo, en algún lugar del mundo. El enemigo te ha estado diciendo en tu mente que todo se acabó para ti, pero Dios dice: yo he estado esperando por ti. Yo soy el Dios de misericordia, bondad y paciencia. Llámame y te restauraré. Ahora, por favor, entiendan que la paciencia de Dios no es sin fin o sin justicia. Todos los seres humanos tendrán que presentarse delante de Dios. Por eso Pablo dice en el libro de Romanos: oh hombre, ¿acaso piensas que despreciarás la paciencia y la bondad de Dios endureciendo tu corazón? Todo ser humano se enfrentará a Dios y tendrá que responder: ¿recibiste mi gracia? ¿Recibiste mi salvación? ¿Recibiste a Cristo como la ofrenda por tu pecado? Y todos los creyentes tendremos que presentarnos ante Dios, y Él nos preguntará: ¿qué hiciste con mi gracia, mi paciencia y mi misericordia? ¿Endureciste tu corazón o la recibiste? ¿Permitiste que Dios preguntará: ¿permitiste que yo te cambiara y te transformara a la imagen de mi Hijo? ¿Permitiste que mi obra, la obra de mi Espíritu Santo, se realizara en ti para que fueras moldeado y transformado a la imagen de mi Hijo? La paciencia de Dios. La definición de nuestra paciencia está enraizada en la naturaleza paciente de Dios. Su deseo misericordioso y constante de desplegar su paciencia, no solo en nosotros, de manifestarla, de desplegarla en nosotros, a nosotros, sino también a través de nosotros para ministrar al mundo. La paciencia de Dios, la misericordia y paciencia de Dios. Y vemos esto a lo largo de las Escrituras, desde Jonás, los profetas, hasta Pedro en el Nuevo Testamento. Hasta el final, con palabras específicas para los últimos, para nosotros, para la última de las últimas generaciones. Ahora, el profeta Jonás es un caso, porque Jonás fue llamado. Dios le dijo: tú irás a la ciudad de Nínive. Y Jonás dijo: no quiero ir. Yo no voy a ir a la ciudad de Nínive. Y ya saben lo que Dios tuvo que hacer para que él fuera. Pero Jonás dijo: yo no quiero ir a Nínive. Esa es una generación, es una ciudad muy perversa, muy antidios, es muy corrupta en sus maquinaciones y en su violencia. Y ellos son muy arrogantes y te rechazan a ti, oh Dios. Ellos nos rechazan a nosotros. Ellos se burlan de nosotros, tu pueblo. Yo no quiero ir. ¿Y saben ustedes por qué Jonás no quería ir? Porque yo te conozco, Dios. Yo te conozco, tú eres un Dios de misericordia. Yo te conozco, yo te he visto. Miren, él sabía, y así fue como él oró. Así que oró a Jehová y le dijo: ah, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Yo lo sabía. Yo sé que si este pueblo muestra arrepentimiento, tú los perdonarás. Yo quiero decir que necesitamos ser llenos de ese espíritu otra vez más, porque Jonás era el fariseo del Antiguo Testamento. Y hay una gran parte del cuerpo de Cristo en línea y en todas partes, que la única voz que tienen para esta Nínive, para este mundo enfermo, para este mundo antidios, es una advertencia, es un juicio, es
Nosotros estamos llamados a ser los representantes, a ser la voz que dice, nuestro Dios es paciente. Si te arrepientes, Él es el Dios de paciencia y compasión. Paciente en su amor. En Miqueas, Dios dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, y estas palabras fueron escritas, estas palabras me impactaron profundamente, porque se deleita en misericordia. Dios encuentra su gozo, su deleite en la misericordia. Él volverá, y pueden leerlo así, Él volverá y volverá y volverá y volverá y volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades. Cuando leemos las palabras, porque se deleita en misericordia, esto debería hacernos arrodillar. Como cristianos de los últimos tiempos, vemos a muchos que parecen estar deleitándose como cristianos en sus propias vidas, en línea, en los púlpitos, en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, en el mundo entero, en nuestra nación, en este tiempo particular. Hay muchos de estos creyentes, cristianos representantes del Dios de misericordia, compasión y paciencia, que parecen deleitarse en la ira, la división, la contienda, en culpar, en anotar puntos y tomar lados con debates interminables. Cuando muchos parecen estar deleitándose en esparcir veneno en redes sociales. Nosotros estamos llamados a ser el pueblo de su paciencia. Nosotros estamos llamados a ser el pueblo de su paciencia y de su misericordia. Cuando nadie ama, amamos. Y cuando todos juzgan, nosotros oramos. Y cuando todos condenan, nosotros ofrecemos esperanza y arrepentimiento en el nombre de Cristo. Alguien diga sí, por favor. Segunda de Pedro 3, 8 y 9. Sabiendo primero esto. ¿Pueden traer esto primero? ¿Pueden volver a esto? ¿Pueden volver a esto primero? Que en los postreros días vendrán burladores. Ellos están por todo el mundo, están por todo el internet. Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Mas, oh amados, no ignoréis esto, sabiendo esto primero. No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto no es una ecuación matemática cuando dice un día, 1000 años. No es un código que diga literalmente que un día equivale a 1000 años. Pedro está repitiendo una imagen ya presente en el Antiguo Testamento, en el Salmo 94. 1000 años ante tus ojos son como un día que acaba de pasar. Si Jesús parece tardar en regresar, no es un retraso, sino la manifestación de su paciencia divina, para que muchos se arrepientan y se vuelvan a Él. La fe cristiana no debería erosionarse con el tiempo. Dios actúa de acuerdo a su calendario perfecto, aunque nuestros relojes humanos se pongan impacientes. Y esta es la gran paradoja de estos últimos días. Nosotros estamos llamados en una era de impaciencia. Estamos llamados en medio de los burladores mofándose a levantarnos, a hacer la expresión de la pasión de Dios, de su paciencia. Porque en estos últimos días viviremos siendo la generación que verá a más personas venir a Jesucristo que cualquier otra generación en la historia al expresar su paciencia. Él no quiere que nadie perezca. Alguien me envió un artículo que se volvió bastante viral en internet y es de la revista Time del Reino Unido y habla de una explosión, y lo vemos aquí. Y lo vemos en todo el mundo, una explosión de jóvenes viniendo a Cristo. Se llama el artículo, era un artículo extenso. Voy a leer una parte de él. Fe plena. Los jóvenes conversos cristianos llenan nuestras iglesias. Esto es en Londres, Inglaterra. Pocos habrían predicho un regreso del cristianismo, pero una reacción contra el secularismo parece menos sorprendente en el contexto de la agitación mundial y la búsqueda de un significado y una conexión perdidos. Y el artículo dice, son principalmente jóvenes los que llenan esos bancos, no solo cautivados por el escenario magnífico, sino porque están buscando algo más profundo, la fe cristiana. Y un periodista que no es cristiano escribió, la sociedad británica está descubriendo con sorpresa que el cristianismo está regresando. Los números lo confirman. Según un estudio de la Sociedad Bíblica, la práctica religiosa de los jóvenes adultos aumentó del 4% en 2018 al 16% en 2023. Aleluya. El cristianismo ya no, esto es del artículo, el cristianismo ya no se conforma con ser una reliquia. Ya se está volviendo una fuerza cultural visible. Y esto es lo que dicen periodistas seculares. Los testimonios de jóvenes conversos no hablan de filosofía o sociología.
Ellos hablan de encuentros con Dios, oraciones respondidas, experiencias espirituales que cambian la vida. Esta dimensión sobrenatural, antes descartada del debate público, se vuelve central otra vez para muchos. Los periodistas dicen que este fenómeno no se limita al Reino Unido. En Alemania, Europa del Este, República Checa, Eslovenia, Albania, surgen movimientos similares. Y él termina con esto. Hace 10 años habría parecido ridículo imaginar un regreso del cristianismo, pero hoy parece casi inevitable. Y como pueblo de Dios, llenos de su bondad amorosa, su longanimidad y su paciencia, aplaudamos de antemano, porque Dios lo está haciendo en la ciudad de Nueva York y en más de 50 países en línea. Vamos, alaben a Dios por el avivamiento de los últimos días. Él no quiere que nadie perezca. Aleluya. Sino que todos lleguen a la vida eterna. Entonces, ¿cómo desarrolla Dios nuestra paciencia espiritual? ¿Cómo desarrolla Él mi paciencia espiritual? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por favor, entiendan, como seguidores de Cristo, comprendemos cómo Jesús enseña que para que nosotros podamos dar más fruto y podamos glorificarlo, la única manera de glorificarlo es dar más fruto, el fruto de su Espíritu en nuestra vida. Nunca debemos dejar de permitirle a Él que corte, que pode, que santifique cosas fuera de nuestras vidas espiritualmente. La poda, el desarrollo del fruto del Espíritu y del fruto de la paciencia en nuestras vidas no es cómodo. La poda no es cómoda. Pero nuestro llamado de seguir a Jesús nunca está destinado a ser cómodo. No estamos llamados a estar cómodos como cristianos. Estamos llamados a ser hechos conformes. En el primer servicio recibí 2 amén. Recibí 3 en este. Yo me puedo decir amén a mí mismo en esta parte. Estoy bien. Y sabemos que todas las cosas les ayudan a bien. Pero no todos los creyentes lo saben. No lo entienden completamente. Como Dios, ellos no lo comprenden del todo. Ellos no han captado cómo Dios los ha llamado a su propósito divino, a su voluntad y a su destino en sus vidas. Y Dios quiere usar todo en tu vida, todo lo que ha sucedido en el pasado, presente, futuro, cada prueba, batalla, todas las cosas. Y el asombroso propósito de Dios es que todas las cosas obren juntas para bien, para transformarte. Tú estás buscando tu llamado, nuestro llamado. Tú fuiste predestinado para esto. Fuiste predestinado a ser hecho conforme, a estar cambiando, a ser transformado a la imagen de Cristo. Dios quiere obrar en tu vida para usar todas las cosas, para que ayuden para bien, para que te conviertas más y más en el reflejo de la familia de Dios en la tierra. Él es el primogénito entre muchos hermanos. La familia de Dios, Jesús es el primogénito de muchos hermanos y hermanas. Así que la gran pregunta es, ¿cómo desarrolla Dios? ¿Cómo desarrolla el Señor? Si estoy llegando a la conclusión, yo nunca oré siquiera por paciencia espiritual, nunca la vi como un arma espiritual para perseguir y para proteger, pero ahora estoy entendiendo, estoy comprendiendo que Dios necesita, sí Señor, quiero que desarrolles la paciencia espiritual en mi vida para poder perseguir, poseer y proteger. Entonces, ¿cómo nos transforma el Señor a su imagen? La respuesta es por el desarrollo de la paciencia espiritual. Es el desarrollo de la paciencia lo que nos cambiará de ser, y explicaré el término, de ser un niño Dios a ser un hijo de Dios. Niño Dios, permítanme explicar. Sociólogos y psicólogos han estado utilizando muchos términos para describir una tendencia tóxica en la crianza moderna. La llaman el niño consentido o el niño mimado, el niño sobreprotegido, el síndrome del pequeño niño tirano. Algunos lo llaman el síndrome del dictador en pañales. Hay un libro muy vendido que está en Bélgica ahora mismo. La doctora Diane Drury escribió el libro El reinado del niño Dios, el niño que pone las reglas. Los padres no ponen límites porque serían vistos como un obstáculo para el desarrollo del niño. Él dice hola y gracias solo si le apetece. No miren a nadie, solo a mí. Estoy pensando en los niños de alguien ahora mismo. No, miren aquí. Vivimos en una cultura de acuerdo constante, porque sobre todo no debemos frustrar al niño tirano que siempre está negociando. Con él todo es negociable, explica ella. Y aquí, según ella, surge el niño Dios en números crecientes. Este es un niño que reina y pone las reglas. Le obedecemos y seguimos sus preceptos. El niño Dios está sobre los padres. Hay una inversión de responsabilidades y autoridades.
Los padres preguntan a sus hijos de 3 o 4 años, ¿estás de acuerdo con irnos de vacaciones? El problema es que, dice ella, el problema es que esto crea un niño mal adaptado a la realidad, que significa que es arrogante, egocéntrico e impulsivo. Le falta empatía, no puede funcionar, es incapaz de razonar. Los padres que sobreprotegen a sus hijos, apartando cada obstáculo y ahorrándoles toda dificultad, no los ayudan en realidad. Ellos no sabrán cómo vivir en sociedad ni podrán desarrollar su capacidad de adaptación. Y ella concluye con esto, ellos también necesitan aprender tolerancia, perseverancia, resiliencia y aquello que solo se obtiene en la vida a través de la paciencia. Bueno, este proceso tiene que tomar lugar en ti y en mí y nunca detenerse. Hay toda una generación de cristianos que son niños Dios, que creen que están ordenando a Dios para sus propios propósitos. Y quiero decirles esto no es fácil de oír, pero la paciencia espiritual no será desarrollada en un buffet de evangelio de todo lo que puedas comer lleno de promesas de prosperidad, abundancia, poder y éxito. La paciencia no se desarrolla en tu temporada de trofeos y triunfos. Se desarrolla en nuestra temporada de pruebas, a través de las dificultades. Santiago capítulo 1 lo dice así: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis maduros. Perfectos aquí quiere decir maduros, listos, preparados para lo que Dios tiene para ustedes, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. ¿Cómo puede decir eso Santiago? ¿Cómo puede decir, tened por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas? ¿Por qué diría él eso? Porque él entendía que es la paciencia la que nos transformará, nos moldeará, y es la prueba la que produce paciencia. Y la prueba que produce paciencia es cuando y cómo Dios nos transforma, nos moldea, nos corrige, nos fortalece, nos hace crecer, nos hace madurar, nos equipa y nos prepara a nosotros. Esta es la revelación. ¿Están listos? Hay promesas donde el único método de pago aceptado es la paciencia. En el reino de Dios, en la economía del reino, en el reino de Dios, en el desarrollo del reino de Dios en nosotros y a través de nosotros, hay algunas promesas. No hay atajos, ustedes no pueden simplemente, ¿no? En el plan y en los propósitos, de Dios, hay promesas y cumplimientos para los que el único modo de pago aceptado es la paciencia. Hace unos años, no diré el nombre del país, pero yo estaba en un país africano y el fin de semana quería comprarle algo a Chantal, mi esposa, y ella ya me había insinuado exactamente lo que quería. No hubo ninguna espontaneidad de mi parte. Así que fui a un mercado al aire libre y ella tenía la imagen de lo que quería y todo. Entonces yo fui a este gran mercado al aire libre. Y cuando llegué ahí, solo la negociación ya fue una prueba. La negociación fue una prueba. El hombre empezó por allá arriba y yo por acá abajo. No, por favor. Y le dije, no puedo hacer esto. Por favor, ayúdame. Finalmente yo dije, no, estás loco. No estoy comprando un auto. Olvídalo, me voy. Y él estaba sorprendido y corrió detrás de mí. No, mon ami, mi amigo. Apenas estamos comenzando, dice él. Así que cuando por fin llegamos a un precio y yo dije, está bien, pagaré esto. Y el conserje del hotel había dicho que no había problema con usar. Yo le dije, ¿puedo usar mi tarjeta de crédito? No quiero viajar, caminar por el mercado con efectivo encima. Y él dijo, no, está bien. La tarjeta de crédito está bien. Saco mi tarjeta de crédito y el hombre del mercado dice, tarjeta de crédito, no. Efectivo canadiense, no. Efectivo americano, no. Lo único que aceptaba era franco CFA. Y yo estaba muy frustrado. Y él sonreía. Y estaba como, este es un buen día. Y yo estaba impaciente. Entonces yo le dije al hombre, oye, el encargado del hotel me dijo que podía usar mi tarjeta de crédito. Y él dijo, bueno, si alguien te dijo eso, alguien te engañó, amigo mío. Él dijo, alguien te engañó, amigo mío. Así que voy a decirlo así. Si alguien les dijo que podían cumplir el plan y propósitos de Dios en sus vidas sin desarrollar paciencia, alguien los engañó, amigos míos. Y si piensan que la paciencia puede crecer y desarrollarse de cualquier manera, en cualquier lugar que no sean las pruebas y el desierto, alguien los engañó, mis amigos. Pero si alguien les dice que la paciencia crece en la prueba,
Y que mientras atraviesan esa prueba, incluso ahora Dios está desarrollando sus propósitos en ustedes. Ustedes están recibiendo la verdad de Dios. Aleluya. Santiago en ese corto versículo aborda tres realidades sobre las pruebas que son muy reales incluso para nosotros hoy. Él dice él nos recuerda tres realidades sobre las pruebas que desarrolla nuestra paciencia. Él dice que las pruebas son inevitables. Entonces, estas son las pruebas, las batallas que nosotros enfrentamos cuando decimos, yo pensé que había hecho absolutamente todo para que esto no sucediera. Quiero decirles que hay cosas en las que pensaron, yo hice todo para que esto no me pasara, y aún así es inevitable. Luego dice que las pruebas no solo son inevitables, sino también impredecibles. Este es el tipo de pruebas en las que dicen, nunca vi esto venir. Y fue como que fui golpeado por, ¿qué? ¿Esto me está pasando a mí? Y el tercer tipo, la tercera cosa que dice Santiago es que son inimaginables. Esta es la prueba en la que dicen, nunca pensé que esto me pasaría a mí. Esto me está pasando a mí, soy tratado de esta forma. Nunca pensé que esto le pasaría a mi familia, a mis hijos. Nunca pensé que esto, yo oí historias, pero nunca pensé que me pasaría a mí. Y en esos momentos tan profundos, Santiago nos recuerda que a través de la prueba Dios tiene promesas para ustedes. Ahora voy a decirlo así, ¿cómo puedo empezar a considerar que mi prueba desarrollará una paciencia espiritual en mí? Que eventualmente se convertirá en gozo y en una obra perfecta que me completará, y entonces no me faltará nada para lo que Él está preparando delante de mí. Por favor, oigan esto en su espíritu. Dios los está preparando a ustedes para lo que Él ha preparado para ustedes. Él los está preparando a través de la prueba. Entonces hay una comprensión de sus promesas ligada al desarrollo de nuestra paciencia espiritual que aumentará y dará una perspectiva más centrada en el reino, de nuestra necesidad de paciencia. Tres cosas ahí mismo en el versículo. Él dice, la prueba desarrolla paciencia y la paciencia desarrolla sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Santiago 1 versículo 5, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Si permiten que Dios les hable y tienen un corazón abierto y me buscan, oh Dios, durante su prueba, ustedes van a crecer en sabiduría. Nosotros tenemos que contratar gente todo el tiempo. Tenemos 11 campus, tenemos más de 230 empleados de todo tipo. Y se ha vuelto, y la gente a mi alrededor sabe que lo digo en serio. La primera cualidad, sin importar el tipo de ministerio, en cualquier tipo de ministerio, la primera cualidad que busco en alguien, la primera pregunta en la entrevista es, ¿has sufrido? Yo no contrato personas que no sufren. Yo contrato personas que han crecido en sabiduría a través de las pruebas. Digan que sí. Así que la paciencia desarrolla sabiduría y la paciencia desarrolla fe. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La prueba es la temporada en la que Dios pone hierro en sus almas y pueden crecer en fe para que no siempre se sacudan por todo lo que sucede. Yo sé que es difícil, en su prueba clamen, aumenta mi fe, y algo sucede. Ustedes pasan el agua y pasan el fuego. Ustedes están en el Salmo 65, los primeros 6 versículos. Déjenme contarles las maravillas que Dios ha hecho por mí. Vengan y reúnanse y se los contaré. Pasamos por las aguas, pasamos por los fuegos, hombres pasaron sobre nuestras cabezas, casi nos ahogamos, pero Él nos sacó a la abundancia. Así que ustedes crecen en fe, crecen en sabiduría. Y la paciencia desarrolla el coraje y resiliencia espiritual para nunca dejar de luchar. Por lo que la Biblia llama el fruto precioso. El fruto precioso. Santiago 5:7. Por tanto, sean pacientes, hermanos, hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera por el precioso fruto. Yo no puedo leer esto sin llorar en mi espíritu. El fruto precioso, esperándolo pacientemente hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Yo. Ustedes también sean pacientes, establezcan, eso significa fortalezcan, fortifiquen sus corazones, establezcan sus corazones en paciencia y en fe, porque la venida del Señor está cerca. El crecimiento de la paciencia, el desarrollo de la paciencia está produciendo en ustedes y en mí el coraje y la resiliencia espiritual para luchar por el fruto precioso. Después de un año, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años todavía creyendo en Dios, por el fruto precioso.
de las almas, de nuestras familias viniendo a Dios, de nuestras ciudades siendo tocadas, de naciones escuchando la palabra de Dios. Gracias a Dios por el espíritu de fe en este lugar. El fruto precioso es lo que buscamos. En el nombre de Jesús, aplaudan y digan que sí. Aleluya. Luchen por el fruto precioso. La definición de nuestra paciencia espiritual, el desarrollo con el que quiero cerrar, tratando de sembrar en sus corazones. ¿Por qué debería yo tener? ¿Por qué debería yo tener un deseo ardiendo en mi corazón, una determinación? Yo ni siquiera oré por paciencia. ¿Por qué debería salir ahora de este lugar con un deseo y una determinación de que Dios me haga crecer en paciencia espiritual? Voy a darles dos motivaciones que son fundamentales. Y lo primero es que yo busco y permito que la obra de paz, de paciencia se haga en mí porque yo entiendo el proceso. Esta es una generación que quiere poder sin proceso. Y en el reino de Dios hay un proceso. No se entrega el mismo día. Haga clic aquí, lo veo, lo quiero, lo reclamo. No, Hebreos 6 dice esto: Dios no es. Esto les traerá consuelo a ustedes. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. ¿Por qué espero así? ¿Y por qué no sucede? Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Oh, yo pensaba que nadie lo veía. No, Dios lo ve. Pero deseamos, este es el deseo, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, para que no pierdan nada, para que no dejen pasar nada de lo que Dios los ha preparado a hacer y a hacer, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, heredan las promesas. La palabra es muy magnífica y maravillosa. El propósito infalible de Dios en Cristo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. La razón por la que yo abrazo la obra de la paciencia a través de las pruebas en mi vida es porque yo entiendo el proceso de Dios. Esto es lo que debe suceder. La paciencia desarrolla mi fe. La fe obtendrá la promesa. Dios promete. Abraham espera con fe y paciencia. Dios bendice. Abraham recibe y es multiplicado más allá de todo lo que pudo haber imaginado. Eso es lo que Dios tiene para ustedes. Ahora, ustedes se preguntan, ¿realmente tenemos que pasar ¿por qué tenemos que pasar por un proceso que a menudo es doloroso, de paciencia y de fe, y por pruebas, y por todo esto para poder poseer la promesa? Miren en todas las escrituras, miren a José, desde el principio, desde el sueño, desde los 14 o 15 años, desde el sueño hasta el cumplimiento, todo lo que él pasó. Hay un proceso. Él tuvo el sueño, él tiene la visión, pero hay un proceso y el Salmo nos da una visión asombrosa del alma. Cuando leemos el capítulo, el Salmo dice que la palabra de Dios probó a José y produjo hierro en su alma. Mientras él pasaba por eso, mientras era arrojado a la cisterna por sus hermanos, mientras era acusado injustamente, yo no hice nada para estar aquí. Y cuando él sirve a otros y ellos se olvidan y él piensa que ha sido olvidado, Dios le dice: no, yo estoy en el proceso. Miren a David, desde el día en que la unción vino sobre su rostro. Él será el próximo rey, y la derrota del gigante 15 años antes de llegar al trono. Hay un proceso. Digan la palabra conmigo. Proceso, hay un proceso. Miren a Noé y sus 5 décadas. Les diré esto: yo he servido al Señor por 46 años. Y hay batallas y cosas por las que estoy orando y creyendo, y llevo haciéndolo años y décadas. Ustedes, Dios ha puesto algo en ustedes. Hay un propósito en ustedes que solo ustedes pueden cumplir, pero solo se va a desarrollar a través del proceso de la paciencia. Una imagen va a aparecer en la pantalla de un jugador de hockey. Él juega en la NHL, es un anotador increíble, se llama Anthony Mantha. Yo jugué hockey con Anthony Mantha. Les voy a contar por qué jugué hockey con Anthony Mantha. Yo jugué hockey con Anthony porque él jugaba hockey con mi hijo. Mi hijo jugaba hockey de alto nivel. Ellos jugaron juntos en su infancia, a los 10 u 11 años. Y una vez hicieron un partido de padres e hijos. Y los papás salimos al hielo y los papás estábamos demasiado intensos. Eso fue un poco vergonzoso. Los papás pensábamos que eso era como la final de la Copa Stanley.
Y los niños de 10 años diciendo, tranquilízate, papá. Y para nosotros era muy emocionante. Entonces yo estaba sentado en la banca entre turnos, sin aliento. Y un niño rubio de cabello rizado tenía como 10 años. Y él viene y se sienta a mi lado. Y yo noté que era muy bueno. Y yo le dije, hey, eres realmente bueno. ¿Cuál es tu nombre? Y él me miró con 10 años. Yo soy un papá. Él me mira como diciendo, ¿él no sabe mi nombre? Él dice, soy Anthony Manta. Yo soy inocente. Le digo, hola Anthony Manta. Estás jugando bien, eres un jugador muy bueno. Él me mira como, y se va a seguir jugando. Después del partido, llevé a mi hijo a casa y le dije, oye Sammy, acabo de conocer a uno de tus amigos, a uno de los chicos de tu equipo, Anthony Manta. Yo le pregunté su nombre. Él me dijo, papá, ¿qué hiciste? A Anthony Manta no se le pregunta el nombre. Todos saben cómo se llama. Él en ese entonces ya era Anthony Manta. Pero él jugó su primer partido en la NHL 15 años después. Él tenía todo ahí, pero no podía ir a la NHL la próxima semana. Hoy él mide 1,93, pesa 100 kilos y está en la NHL. Yo quería que supieran que hay un propósito en ustedes. Hay cosas que Dios ha puesto en ustedes que solo ustedes pueden cumplir, pero ustedes deben permitir el proceso de Dios a través de la paciencia. Oh, vamos, alábenlo. Miren a Jesús, miren, voy a pedirle a los músicos que vengan. Miren a Jesús, en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en favor para con Dios y los hombres. La pregunta es, cuando Jesús nació, ¿era menos Dios que cuando fue anunciado en Mateo 3? Él era Dios en la carne siendo un bebé, un niño de 4 años, un joven de 12 años, en el templo haciendo la voluntad de su Padre. Pero Jesús es nuestro ejemplo. Él entendió y modeló el proceso de la paciencia. Él fue preparado, tal vez nunca lo habían pensado. Él fue preparado durante 30 años para un ministerio público de 3 años y un cumplimiento de 3 horas en la cruz y una resurrección 3 días después. Aleluya. Este proceso nunca debe terminar. Es por eso que estoy pidiendo, oh Dios, renueva en nosotros ese deseo, esa determinación de permitir que la obra de la paciencia se realice en mi vida. Porque entiendo el proceso. Y ahora quiero terminar con esto, porque yo tengo una confianza plena en los propósitos de Dios. Y aún en su protección, mientras espero. Y mientras esperan hay un proceso, hay una purificación, hay una protección de Dios. El salmista dijo en el Salmo 37, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites. Hay mucho sucediendo en nuestro mundo, incluso en estas semanas. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Salmo 62, mi alma espera pacientemente, y a veces en silencio, porque ni siquiera puedo expresarlo delante de Dios. De Él viene mi salvación, y Él solo es mi roca y mi defensa. Nosotros vivimos en un día oscuro, como David en el Salmo 37, donde hombres malvados llevan a cabo sus intrigas, sus perversos planes a nuestro alrededor todos los días. Pero la paciencia por medio del Espíritu Santo es un arma ofensiva para seguir persiguiendo el llamado de Dios, para expresar el corazón de Dios a este mundo. Y también es un arma defensiva para proteger las promesas de Dios, los procesos de Dios en mi vida. Margaret Thatcher, la ex primera ministra de Inglaterra, dijo esto: yo puedo ser extraordinariamente paciente siempre y cuando al final obtenga lo que quiero. Muchos de nosotros nos sentimos así. ¿Qué hacen ustedes cuando llegan a un punto en el que... ¿Por qué Dios permite temporadas en mi vida y en la de ustedes de espera y de retrasos? Y a veces son cosas muy legítimas. Oh Dios, esto es tu voluntad y lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite estas temporadas en donde Él desarrolla paciencia en nuestros corazones? Después de todos estos años caminando con el Señor, no voy a responder a todas sus preguntas, pero voy a compartir esto y quizá fortalezca su fe. A veces es para enseñarnos a perseverar en su palabra y en oración, para establecer, ser pacientes, para establecer y fortalecer sus corazones. A veces es para purificarnos y para profundizarnos. En tiempos de pruebas, a menudo nos encontramos en momentos donde dejamos todo lo demás a un lado y decimos: examíname, oh Dios. Y si me lo permites, voy a mostrarte cosas que necesitan ser cortadas, que necesitan ser podadas.
y Él los purificará y los profundizará para lo que viene. A veces es para que ustedes sean, ¿por qué estaban pasando por su prueba algunos de ustedes? A veces es para que se conviertan en un ejemplo, una prueba de su fidelidad para alguien que los está observando. Durante su prueba, alguien los está observando, familiares, amigos, la gente los está observando en su prueba. Y cómo caminan y cómo permanecen firmes y cómo son. Quiero que sepan que alguien está encontrando fe al verlos a ustedes atravesar sus pruebas y al verlos confiar en Dios. Yo vi a mi mamá hacer esto. Yo vi a mi papá, yo lo vi a él. Yo la vi a ella. A veces es para protegernos. Y esto es difícil de entender para nosotros. Pero a veces cuando parece que no hay respuesta, a veces es para protegernos. Hay cosas que en ese momento yo pensaba que eran legítimas, que eran tan correctas. Esto era lo correcto. Este era el ministerio correcto, el edificio correcto, el proyecto correcto. Esto era lo correcto. ¿Y por qué no Dios? A veces la espera es simplemente Dios protegiéndolos a ustedes. Y de todas las bendiciones de Dios, la protección de Dios es la que más, la mayor parte del tiempo, es la que más nos cuesta entender mientras la está llevando a cabo. Pero a veces Dios protege, y mientras confían y son pacientes, a veces es para cambiar su perspectiva sobre el sufrimiento y las pruebas de otros, y para hacer sus corazones menos críticos y más parecidos al de Él. Y a veces es para despojarnos de un servicio que depende de mi éxito, de mi agenda, de mis pasos, de mis planes, de mis tiempos y de mi reconocimiento y de todo eso. Y llevarnos a un lugar donde servimos simplemente por la comunión del Espíritu Santo, con paciencia, para amarlo y honrarlo. Por eso Él dice en Romanos 12, no siendo perezosos en lo que requiere diligencia, siendo ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación. Quiero terminar diciéndoles esto. A veces ustedes están pasando por la prueba y eso está trabajando en su paciencia, porque Dios está preparando, Dios los está profundizando para un lugar más alto. Él los está profundizando. Escuchen, todo hombre de Dios que entró en una temporada de mayor impacto en el reino, de mayor avance contra las puertas del infierno, hay una tierra intermedia, hay una temporada antes de eso con una purga y todo se sacude, los motivos y todo. Yo le estoy hablando a alguien. Dios te está preparando no para un lugar más alto necesariamente ante los ojos de los hombres, sino para mayor responsabilidad en el reino, mayor impacto, un fruto precioso más alto. Deja que Él haga su obra perfecta para que seas maduro y perfecto, sin que te falte nada para la próxima temporada de tu vida. Di que sí, por favor. Así que yo lo diría de esta manera: es cuando sabemos que la prueba de nuestra fe produce paciencia y permitimos que la paciencia haga su obra perfecta para que podamos mantenernos firmes en la fe, en la temporada, desde el 40 hasta el 41. No estoy hablando de la edad, sino que el número 40 tiene un gran significado en la Biblia. Llovió 40 días y 40 noches, pero llegó el día 41 y la lluvia se detuvo. Moisés cometió asesinato y se escondió en el desierto por 40 años. Y en el año 41 Dios lo llamó y liberó a Israel. Moisés subió al monte 40 días y al día 41 recibió los 10 mandamientos. El pueblo vagó por el desierto 40 años y al año 41 entraron en la tierra prometida. Goliat desafió a Israel 40 días y al día 41 David lo derrotó. Jonás predicó arrepentimiento a Nínive 40 días y en el día 41 la gente se volvió a Dios en arrepentimiento. Jesús ayunó y fue tentado por 40 días y en el día 41 el diablo retrocedió y Jesús comenzó su ministerio declarando: el Espíritu del Señor está sobre mí para sanar a los quebrantados de corazón, liberar a los cautivos y anunciar el año agradable del Señor. Aleluya. Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos durante 40 días y en el día 41 ascendió al cielo. El Espíritu Santo fue derramado y nació la iglesia cristiana. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia hasta que Él regrese. Entonces, ¿qué significa esto para mí? La lluvia eventualmente, ¿qué significa esto para ustedes? La lluvia eventualmente se detendrá. Dios los sacará de su desierto. Dios les dará sus mandamientos para sus vidas. El gigante caerá. El que parece intocable puede volver a Dios. El que estaba muerto volvió a la vida.
ustedes entrarán en su tierra prometida a través de la paciencia para su día 41 en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo de Dios, digamos un último amén y amén. Pónganse de pie y denle alabanza. Me gustaría que, miren, esta es la semana de las Naciones Unidas, así que hay por todo el edificio y por todas las calles gente de todo el mundo. Me gustaría que Manhattan y Nueva York escucharan un grito de alabanza desde la casa de Dios, desde aquí. Vamos, denle a Dios una gran ovación y un gran grito de alabanza para que todos los que están en línea, que esta ciudad lo sepa, que esta ciudad sepa que Él es el Señor sobre las naciones. Él es el Señor sobre las naciones. Vamos, denle un minuto. Denle 60 segundos de alabanza. Aleluya. Él es el Señor sobre la nación. Nosotros esperaremos pacientemente su misericordia. Él es paciente en misericordia. Así que esto es lo que tenía en mi espíritu hoy, que todos juntos levantáramos nuestras manos. Si se dan cuenta, muchas de las canciones escogidas para la adoración son es un solo corazón. El Espíritu Santo tenía un solo mensaje hoy. Entonces podemos responder levantando nuestras manos en todo este lugar. Y en línea, muchos de ustedes simplemente digan: Señor, Señor, yo me alejé, pero tú eres tan paciente y bondadoso, tan lleno de misericordia. Así que yo regreso a ti. No desestimo tu misericordia ni tu gracia. Yo regreso a ti, pero regreso a ti de todo corazón. Ya no más a medias, yo regreso por completo, yo te lo entrego todo. Levanten sus manos. En línea, esto es para ustedes. Él es paciente y clemente. Y Él dijo: yo te estaba esperando. Ven para que clames a mí y yo te sane. Señor, necesito ser lleno de tu espíritu otra vez. Necesito el poder de tu espíritu para ser paciente y para que la paciencia haga su obra perfecta en mí. Tal vez hayan orado esto o tal vez no, pero les pediré que por unos minutos alcen su voz. Este lugar se vuelve un lugar de oración. Y digan: Señor, yo escucho eso hoy. Yo lo recibo hoy. Señor, lléname de paciencia. Oh Dios, el fruto del Espíritu. Yo quiero tomar mi arma. Oh Dios, paciencia para volver a perseguir tus propósitos. Para proteger en un tiempo donde todo está siendo sacudido. Señor, yo he roto algunas tablas de tu voluntad por impaciencia y por enojo. Me he desviado de tu voluntad por acciones, palabras, actitudes y decisiones. Yo he roto tablas al pie de la montaña, pero Dios, tú dices: yo estoy escribiendo nuevas tablas en tu corazón. Oh Dios, tú eres un Dios de misericordia. Te entrego las tablas rotas de mi vida. Ven y escribe tus leyes en mi corazón otra vez. Señor, aun cuando no entiendo por qué estoy esperando, cuando no comprendo, cuando no entiendo lo que estás haciendo, esperaré pacientemente y confiaré en ti. Esperaré pacientemente y confiaré en ti. Señor, yo entiendo tu proceso. Yo confío en tu plan y en tus propósitos, e incluso en tu protección, que en algunas de las cosas que no están sucediendo y que tanto deseaba, está tu divina y soberana protección. Así que hoy simplemente quiero decir: te amo, Señor, porque tu misericordia nunca me falla. Hola amigos, si acabas de tomar la mejor decisión de tu vida, empezar una relación personal con Jesús, te felicitamos de todo corazón. Has nacido de nuevo y queremos caminar contigo en estos primeros pasos de tu nueva vida en Cristo. Aquí encontrarás una serie de videos que te ayudarán a entender qué significa seguir a Jesús, qué es la salvación, el propósito del bautismo, quién es el Espíritu Santo y cómo comenzar a crecer en tu fe. Estas enseñanzas han sido creadas como una base sólida para tu caminar con Dios. Puedes verlos uno por uno o todos juntos, como prefieras. Lo importante es que tomes este tiempo para fortalecer tu relación con Jesús desde el principio. Te animamos también a compartir estos recursos con otros que, como tú, desean conocer más del Señor y crecer en su fe. Si tienes preguntas o necesitas ayuda, puedes escribirnos al correo que ves en pantalla, languages@tsc.nyc. Nuestro equipo está aquí para apoyarte en todo lo que necesites. Dios te bendiga y feliz nacimiento en Jesús. Bienvenido a la familia de la fe.